La ministra de Economía, Antonieta Alba, está con nosotros para explicarnos las medidas que se han tomado y las que se puede tomar a continuación para tratar de hacer este impacto económico un poco más llevadero. Muy buenas noches, señora ministra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, usted ha tomado una serie de medidas con el gobierno y yo lo que quería era tratar de simplificarlas un poco y llevarlas a diferentes compartimentos. Y vamos a explicar primero para el público en general, rápidamente, ¿cuáles son las medidas principales que se ha tomado para las personas? Para las personas, perfecto. Gracias, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como gobierno es muy importante esos espacios donde podamos ser muy transparentes con los ciudadanos sobre las medidas que venimos tomando. Un tema muy importante que hay que considerar, que el plan económico del gobierno está directamente relacionado con la estrategia sanitaria. Para enfrentar este virus, la salud y la economía tienen que ir de la mano, y las decisiones que hemos tomado, por ejemplo, de la cuarentena, nosotros sabíamos que iban a tener impactos económicos, pero siempre hemos priorizado la salud. La forma como estamos enfrentando desde el punto de vista del plan económico, hemos dividido nuestro accionar en dos fases. Una fase que le llamamos la contención, que tiene tres líneas importantes. La primera es la capacidad de multiplicar rápidamente la capacidad del sector salud, la respuesta sanitaria. Otra línea que tiene que ver con el soporte a las familias y otra línea que tiene que ver con el soporte a las empresas. Concentrémonos en lo que es el soporte a las familias y a las personas. Sabemos que se ha entregado el bono 380 ya a una cantidad de personas. La meta son millones de familias, se supone que se van a beneficiar, ¿verdad? Para que tengas una idea, este bono 380 es un esfuerzo sin precedentes, es 4 veces el programa Juntos, 6 veces el programa Pensión 65, para que tengas una idea de magnitudes. Hogares urbanos tenemos 7 millones, con el primer lanzamiento del bono se va a llegar a 2.7 millones de hogares, y la segunda etapa, donde nosotros sabíamos que igual en el Perú, en este contexto de informalidad en el empleo, habían personas que viven su día a día. Entonces hicimos un segundo esfuerzo para atender a aproximadamente 800.000 familias más. Entonces, sumando los dos bonos, estamos beneficiando o atendiendo, mejor dicho, a la mitad de los hogares urbanos. O sea, estamos llegando a 3.5 de 7 hogares urbanos. ¿Qué medidas se está tomando? Esta evidentemente es para los más pobres, pero existe un segundo sector que no son los más pobres, pero que también pueden sufrir mucho. Son familias que tienen ingresos que no son demasiado altos y que pueden ver recortados sus ingresos en este momento, como por ejemplo contaba una persona en el reportaje que trabaja en una línea aérea y que ha visto recortados sus ingresos. De acuerdo, nosotros la primera versión, por así decirlo, el primer lanzamiento del bono que tuvimos, que lo dirige el MIDIS, fue para población muy vulnerable. El segundo bono, que lo está dirigiendo el Ministerio de Trabajo, es para informales. Pero así como en el caso de las personas, así como el Estado a veces puede gastar, como el caso de los subsidios, también hay unas medidas que le llamamos de alivio tributario, es decir, de cierta manera te pospongo algunos pagos de impuestos para darte un poco de liquidez en este momento. Entonces, los instrumentos que tenemos es gasto directo del Estado, también tenemos alivio tributario, es decir, no me pagues ahora, págame después, y también hemos tenido una tercera línea que es acceso a mis ahorros privados. Ese punto está generando algunas discusiones porque la disposición de parte de la compensación por tiempo de servicios, digamos que ha sido muy bien vista por la mayor parte de gente que quiere liquidez inmediata, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de dónde están esos ahorros, podría generarse una afectación que la gente no está viendo. ¿A qué me refiero? Las compensaciones por tiempo de servicio, sobre todo las de las personas que tienen menos, tienden a ir a cajas de ahorro pequeñas o entidades financieras pequeñas. Y si de pronto todas estas personas deciden retirar estos ahorros, ¿no se pueden ver afectadas estas cajas y estas entidades financieras, generando a su vez un efecto en cadena muy negativo? Gracias por la pregunta, Sol, porque es muy importante, como dices, que para poder salir adelante en el futuro, el sistema financiero tiene que estar sano. Medidas relacionadas con CTS, con AFPs, con intereses de los bancos, no pueden ser medidas masivas porque en un escenario extremo podríamos también quebrar el sistema financiero y queremos, para salir adelante, un sistema financiero que nos pueda dar créditos. Entonces,
las medidas de CTS que ha tomado el gobierno han estado correctamente moduladas, correctamente... Están medidas, por decirlo así. Están medidas, exactamente se sabe de que no se ponga en riesgo la salud de las cajas municipales. Lo han tomado en cuenta. Lo hemos tomado en cuenta de la misma... Incluso si todo el mundo decide sacar ese porcentaje, porque veía la cifra y es impresionante lo que podría sacar la gente si es que en conjunto, ¿no? Cada uno saca 2.400, tengo entendido, claro, pero en conjunto son como 1.000 millones. Es un poco más, es un poco más. La medida de la suspensión de AFPs y de CTS son, en el caso específico de la CTS, si todo el mundo sacara, son como 4.400 millones. 4.400 millones. Entonces, la gente cuando ve su día a día y ve su propio problema, no puede calcular el impacto que tiene en la sociedad, lo que puede pasar si es que todo se moviliza. Ustedes sí lo han tenido en cuenta. De acuerdo, esa es una idea muy importante que tenemos que transmitir, porque así como tenemos que buscar medidas de corto plazo que solucionen los problemas, tenemos que ser muy responsables en no hipotecar el futuro. Exactamente. Entonces, estas medidas de retiros de AFPs, retiros de CTS o condonación de intereses tienen que ser adecuadamente estudiadas. Medidas para ver qué pasa después. Y justo usted me pone sobre la mesa el tema que nos preocupa ahora, que es el tema de las AFP. Las AFP no son nada populares, es decir, la mayor parte de gente no las quiere. Y esto sirve para que en momentos de crisis se tomen decisiones o se pretendan tomar decisiones que son muy populares pero que pueden ser graves. Se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que propone liberar el 25% de los fondos y esto representaría 38.000 millones de soles del sistema, que de retirarse se retirarían en el peor momento. Y mucha gente no comprende que este dinero no es que esté guardado en una cajita, ¿no? Este dinero está invertido. Si yo en este momento retiro esa inversión, lo que estoy haciendo es malbaratearla, porque como ha explicado bien la nota, todas las bolsas, todos los precios están abajo. Entonces yo obligo a que eso que es mío lo vendan a un precio pésimo para dármelo de golpe, sacarlo del sistema y generar además un futuro mucho peor, porque mi fondo no se va a poder recuperar nunca si le hacen eso. Uno se pregunta, ¿cómo los congresistas pueden proponer algo así? Yo creo, Sol, que es una propuesta bien intencionada, que en el sentido en que ellos han escuchado que hay una problemática de algunas personas que las medidas que hemos dado, el bono no está llegando a la mitad de los hogares urbanos, pero creo que, y ahí es donde es importante el diálogo técnico con el gobierno, nosotros creemos que sí hay algún espacio, y estamos justamente lo que estamos analizando, pero lo que en temas de... ¿Hay algún espacio para retirar una parte del fondo? Creemos que hay personas, por ejemplo, que no aportan hace muchos años y tienen 5.000 soles. Por ejemplo. Eso podría ser. En general, pero en general la gente, esos casos específicos de gente vulnerable que no va a tener nunca un fondo de jubilación, digamos, importante. Pero gente que ha acumulado, que son empleados normales, digamos, promedio, que ha acumulado un fondo relativamente respetable. Ahora ese fondo se ha hundido por un tema de caída de precios. Retirar parte en un momento como hoy sería nefasto. Es el peor consejo que se le puede dar. No solamente es, a ver, ya lo hemos dicho antes, no es el mejor momento para hacer retiros porque al final la pérdida va a ser real y lo que hemos visto en crisis pasadas es que después de un tiempo igual te recuperas. Pero puedo entender que hay personas que no pueden, están viviendo una situación compleja y no pueden esperar esos 2 o 3 años para que se recupere el fondo y necesitan recursos. Un poco el mensaje, Sol, es que estas medidas no pueden ser masivas, porque si lo hacemos masivo... Por lo tanto, no puede ser de 25%, 38.000 millones. Sí, si lo hacemos masivo, además de hacer que las personas saquen su fondo y hagan real todas las pérdidas, también estamos afectando a las personas que se quedan ahí, están pensando en que esos fondos le van a dar una jubilación. Entonces, no solamente estamos afectando a las personas que sacan en este momento, sino a ese 75% que se queda, también lo vamos a afectar con la medida. Entonces, estamos, por un tema de corto plazo, embargando la jubilación de más personas. Y hay otro tema también, y es que ese dinero no es que esté, decíamos hace un rato respecto a la CTS, no está en una cajita, no está líquido. No es líquido. Está invertido en empresas, está invertido en bonos del tesoro, por ejemplo. Entonces quitarían recursos al Estado también. Es un pésimo momento para hacer algo masivo. En general, el mensaje que siempre tenemos desde el MEF es que cuando hablamos del sistema financiero, medidas masivas son dañinas y van a afectar a un sistema que necesitamos sano
para salir a la reactivación económica. Entonces, bueno, nos deja más tranquilos que piense usted y que diga que es un tema de personas bien intencionadas que no conocen mucho el tema, pero nos preocupa que el Congreso haya querido retener un tema tan técnico y no le haya permitido al Ejecutivo, con las personas que son, digamos, más especializadas, tomar esta medida completa. Vamos a ver qué pasa en eso, pero yo quisiera tocar otro tema que preocupa mucho, que fue tocado en la nota. El turismo, todo lo que está relacionado con el turismo, todo lo que está relacionado con servicios, va a sufrir muchísimo. ¿Qué medidas se están tomando? Porque hay millones de personas en el Perú que directa o indirectamente están vinculadas al tema de turismo. Sí, yo por eso quiero volver a un tema. El impacto económico de lo que está sucediendo no tiene precedentes. Y el plan económico que tenemos que aplicar tiene que ser un plan sin precedentes. Tenemos la espalda fiscal para tomar medidas audaces pero necesarias. Como te decía, estamos pensando, el plan tiene dos etapas, una etapa de contención y una etapa de reactivación. En la etapa de contención estimamos que vamos a gastar en una fase 30.000 millones de soles. Hay una segunda fase también de la contención que le ha anunciado ya el presidente del Banco Central, un esquema de garantías, de préstamo a las empresas con garantías que son otros 30.000 millones de soles. Y para la etapa de reactivación estamos previendo otros 30.000 millones de soles. Estamos previendo que estamos preparándonos para al menos invertir 12 puntos del PBI en esto. O sea, es una medida sin precedentes en la política. ¿Y van a trabajar con los sectores directamente para escuchar sus inquietudes y ver cuál es el mejor programa para cada uno? De acuerdo. Esta medida que vamos a hacer con el Banco Central es importante que entendamos que al final del día queremos que las empresas sigan vivas porque las empresas dan empleo. De acá lo que se trata es de preservar el empleo. Con esta medida que hemos hecho con el Banco Central tenemos que entender que esta crisis está afectando sin importar el tamaño de empresa. O sea, es una crisis generalizada que puede estar afectando a empresas grandes, empresas chicas y empresas medianas. Acá ¿a eso se refieren con tomar medidas para no romper cadenas de pago? Exactamente. A no romper esa relación que hay entre personas, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas... Y al final del día, un ejemplo, imagínate que yo tengo una pollería, tú me alquilas el local. El mes que no estoy teniendo ingresos, yo no te puedo pagar el local. Con lo que yo te pagaba, tú a la vez tienes un taller de confección, que tienes mucha gente que trabaja contigo diseñando cosas, tienes a María que trabaja contigo. Si yo no te pago a ti, tú no le vas a poder pagar a María. A su vez, María, para venir a trabajar contigo, tiene que dejar a su hijita de 4 años con Rosa. Si tú no le puedes pagar a María, tampoco Rosa. No entonces, eso es una cadena de pago. Eso es una cadena de pago. Y eso es lo que no se quiere romper. No queremos interrumpir la posibilidad que yo te pague a ti para que tú le pagues a María y para que María le pague a Rosa. Y por lo tanto me queda claro para terminar que lo que están buscando son medidas que sirvan para apuntalar los puntos en los cuales se debilita la cadena y poder permitir que el engranaje siga. Exactamente, esa es una medida masiva. Como te digo, la cuarentena, nosotros sabemos que las decisiones que hemos tomado en la estrategia sanitaria tienen costos económicos, tienen que ser medidas grandes, masivas a todas las empresas, lo cual no significa, para responder directamente a tu pregunta, que en la etapa de casi reactivación, yo diría reconstrucción de algunos sectores como el sector turismo, vamos a tener que sacar todo tipo de instrumentos y de hecho hemos pedido facultades delegadas para temas tributarios. Probablemente vamos a tener que tomar, por ejemplo, para turismo, una combinación de diferentes instrumentos, de subsidios, algunos beneficios tributarios, pero el mensaje que quiero transmitir es que como gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Por ahora hemos previsto 12 puntos del PBI. Ese es el mensaje final. Si se requiere más, se va a hacer más. Lo importante para nosotros es proteger el empleo y obviamente salir lo más pronto posible del coronavirus para poder iniciar el proceso de reactivación económica. Y para la gente que hoy, a la mitad de la cuarentena, está un poco asustada, está muy... Digamos, este es uno de los momentos más difíciles probablemente, justo el pico, ¿no? La mitad de la cuarentena. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje es que todos tenemos que ser parte de contener al virus. Nosotros como gobierno estamos haciendo los mayores esfuerzos para multiplicar nuestra capacidad de atender a las personas vulnerables. Hemos pedido ahora el apoyo de los gobiernos locales con víveres. También con los gobiernos regionales estamos trabajando, pero necesitamos el apoyo de los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos se queden en sus casas para poder contener al virus. Ahora, más que nunca, el Ejecutivo, los 3 niveles de gobierno, el Congreso,
la Fiscalía, los ciudadanos, todo el mundo tiene que trabajar juntos. Acá se requiere que todos trabajemos para salir adelante. Muchas gracias por haber estado Muchísimas aquí, gracias, Sol. Gracias. Y respecto a cómo trabaja el gobierno y cómo se ha visto envuelto en esta crisis sin precedentes,